¿Cómo es posible tenerle miedo a una sombra en la oscuridad? ¿Por qué las personas tienen mucho miedo cuando se encuentran rodeados de ella? Incluso si tu peor pesadilla estuviera frente a ti en la total y abrumadora oscuridad, no podrías verlo, no sabrías que está ahí. ¿Por qué tendrías miedo? Hace un tiempo no hubiera sido capaz de responder tus preguntas. Creo que realmente nadie lo es. Podría dar muchas explicaciones psicológicas, pero realmente ninguna de esas respuestas lograría dejar a nadie completamente satisfecho. Creo que nadie es capaz de comprender nada de eso hasta que lo vive. Uno no puede explicar el miedo hasta que lo haya sentido recorrer cada rincón del cuerpo. Ese frío que paraliza poco a poco cada centímetro y que convierte a una sensación que jamás querríamos volver a tener. Esto que les contaré es mi historia. No tengo una historia fantástica donde hay un ser extraño que me acecha y termino volviéndome loco. Tampoco es una leyenda urbana que me contaron mis abuelos o mis padres. Simplemente fue un suceso que me ocurrió, algo que jamás olvidaré, algo que me marcó por el resto de mi vida. No estás obligado a creerme, de hecho, creo que es más conveniente que no lo hagas, ya que si me crees, si confías en mi palabra, tal vez jamás quieras volver a estar en la oscuridad, porque yo nunca quiero volver allí. Antes de comenzar solo quiero agregar que en el lugar donde solía vivir, los problemas con fallas eléctricas eran algo muy común, así que habían ocasiones en las cuales estábamos sin luz, incluso un día completo. En fin, recuerdo muy bien esa noche. Fue una fría y lluviosa noche de septiembre. Aún recuerdo el sonido incesante de la lluvia golpeando el techo de mi casa, de mi antigua casa. Mis padres no se encontraban en ella. Como de costumbre, salieron a cenar juntos con mis tíos y mis primos. Yo no quise acompañarlos, porque realmente no me sentía con ánimos de ir. Además, nunca era precisamente algo muy divertido, así que preferí quedarme en casa, jugar videojuegos, navegar en internet y pasar el tiempo hasta dormir hasta tarde. Bueno, o al menos ese era mi plan. No pasaron más de 2 horas desde que mis padres habían salido, cuando de pronto comenzaron las fallas eléctricas. Ya sabía qué ocurría después. Estaría sin electricidad por unas cuantas horas, y fue justamente lo que pasó. Algunas ocasiones había sucedido lo mismo, y cada vez que esto ocurría, algo extraño sucedía en la casa. Habían objetos que aparecían en lugares distintos. Algunas cosas se caían sin explicación aparente. Eran detalles. Nada de qué preocuparse. El problema es que yo no comprendía. Eran advertencias que dejé pasar. Ok, regresando a aquella noche, yo lo tomé como algo ya común. No me sorprendía en absoluto. Solo pensaba en ir por un par de velas a la cocina para no estar sin luz. Tal vez leer un poco y finalmente dormir. Mientras pensaba en eso, un estruendo sacudió toda mi casa. Era indudablemente el sonido de un objeto de cristal chocando contra el piso y por ende rompiéndose en miles de trozos. Salté del susto. Fue una reacción instantánea, algo inevitable. No es que haya tenido miedo, pero yo no me esperaba eso. Salí de mi habitación y con la luz de mi teléfono celular comencé a caminar por el pasillo del piso.
Quizá en alguna película las cosas comenzarían a pasar poco a poco hasta que el protagonista se volviera completamente loco. Y entonces vendría lo peor. Pero esto no fue así. Esto no fue como en una película o una historia. Esto era completamente real. Algo más real de lo que yo hubiera imaginado. Apenas había dado unos pocos pasos cuando de pronto las puertas de todas las habitaciones se cerraron de golpe. Yo me asusté mucho. Fue algo demasiado tenebroso e inusual. Dejé caer mi celular al suelo y la pantalla terminó mirando hacia el suelo, hacia el piso, lo cual cubrió la poca luz que estaba generando. Así es, quedé en completa oscuridad. Entonces lo sentí, fue un presentimiento. Sentí algo que se acercaba rápidamente a mí. Y no lo sentí literalmente, ni siquiera lo escuché, pero fue algo que estaba seguro que venía acercándose. Casi usando solamente mi instinto, corrí de nuevo hacia mi cuarto y cerré la puerta detrás. Me quedé parado junto a la puerta, como esperando que algo de pronto llegara o intentara atravesarla. Mientras estaba ahí, comencé a sentir el sudor frío que bajaba por mi frente hasta mi cuello y próximamente mis brazos. Pasó alrededor de un minuto, tal vez un poco menos, y yo seguí. Me alejé y comencé a pensar que tal vez todo esto era producto de mi imaginación. La verdad creo que solo intentaba calmar mi miedo, pero en el fondo no lo lograba creer. Pensé en irme a dormir, era la mejor solución, ya que pensaba que a pesar de todo, si algo me quisiera atacar, no esperaría. Solo lo habría hecho y ya, en fin. Salir de mi habitación ya no era una opción. Pasó un poco más de una hora y yo no lograba conciliar el sueño. Me preocupaba lo que había sentido y lo más desconcertante de todo era que precisamente eso, que sentí algo maligno, pero no lo vi, ni lo escuché. Entonces, ¿cómo podía sentir miedo? Una vez más, un ruido surgió del primer piso de mi casa. Me levanté de mi cama y me acerqué a la puerta. Quería escuchar un poco más de lo que estaba sucediendo. Escuché la puerta frontal abrirse y el sonido de pasos en la sala. Comenzaron a oírse susurros. Era definitivamente más de una persona. Y escuché el sonido de las llaves moviéndose entre las manos de alguien. Lo primero que pensé fue que eran mis padres. Era un poco temprano aún, pero eso me alivió mucho. Abrí la puerta y salí de mi habitación. Busqué mi teléfono en el piso, pero no lo pude encontrar. Tal vez era la oscuridad la que no me permitía encontrarlo. Así que ignoré eso y comencé a bajar las escaleras lentamente. Ya no se escuchaban pasos. De hecho, ya no se escuchaba absolutamente nada. Me detuve a la mitad de las escaleras y me quedé esperando a que alguno de mis padres hablara. El silencio era completamente abrumador. Me asomé un poco y logré notar que la puerta frontal se encontraba cerrada. Apenas era visible. ¿Acaso nadie había entrado a mi casa? Era imposible. El sonido fue muy claro. Mientras pensaba en eso, comencé a escuchar de nuevo susurros. Eran muchas más personas esta vez y se sentía más cerca de mí. De hecho, se sentía como si estuvieran dentro de mi cabeza. Los susurros se incrementaban más y más, hasta que se detuvieron de golpe.
y de pronto otro sonido me dejó paralizado por completo. Un sonido proveniente de mi habitación. Era el sonido de una ventana rompiéndose. Se podía escuchar al viento por la ventana destruida y el sonido de la lluvia se escuchaba aún más fuerte que antes. El miedo me llenó, pero quedarme ahí no ayudaba en nada. Así que no lo pensé mucho y avancé hacia mi cuarto. Avancé lentamente y cuando iba a la mitad de mi pasillo, la sensación regresó. Una vez más sentía que algo estaba en mi casa, estaba cerca de mí, y esta vez podía sentir su maligna y aterradora presencia en mi habitación. Los susurros regresaron a mí, eran incesantes, se sentían cada vez más fuertes. Apenas había unos pocos pasos hacia atrás, cuando la puerta de mi cuarto comenzó a ser golpeada como si alguien tratara de derribarla. Esto era demasiado para mí. Nunca antes en mi vida había tenido tanto miedo. La adrenalina corría por mi cuerpo y me sentía completamente helado. Quería correr, pero no podía. Quería gritar, pero había un nudo en mi garganta que no me lo permitía. Solo pude cerrar mis ojos y caer de rodillas al piso con lágrimas recorriendo mis mejillas. Mi miedo me superó. Esto que me estaba pasando no era normal. Había algo ahí, en mi casa, conmigo. Algo que me quería hacer daño. De pronto sentí que alguien me agarraba por la espalda rápidamente. Cuando abrí los ojos y miré atrás, vi que era mi padre. Estaba hablando, pero yo no lo podía entender. Me encontraba en estado de shock. Justo atrás de mi padre estaba mi madre. Ambos estaban preocupados, se les podía ver en los rostros. Noté que la electricidad había vuelto. Cuando recuperé el control de mi cuerpo y mis emociones, me preguntaron lo que había sucedido. Les intenté explicar todo. Y juntos nos acercamos a mi habitación. Lo que encontramos ahí fue aún peor de lo que me había sucedido el resto de la noche. En mi puerta había marcas de garras, como si un oso o un animal similar hubiera intentado atravesarla. Las mismas marcas se encontraban en cada una de las paredes. En el piso de mi cuarto estaban los cristales rotos de la ventana. Pero lo extraño no era eso. Era que esos pedazos de vidrio se encontraban recubiertos de sangre y de pedazos de carne, tal vez humana. O al menos eso era lo que parecía. No sé qué explicación podría tener todo esto, pero era algo demasiado extraño e inquietante. No podíamos tomar esto a la ligera. No había ningún tipo de explicación convincente para esto. Un animal salvaje no podría entrar en mi habitación porque estaba en un segundo piso. Además, todas las otras cosas que me sucedieron aquella noche seguían sin tener sentido. Así que nos mudamos de ahí lo más rápido que pudimos. Ya pasaron 3 años desde aquel incidente. Jamás he vuelto a tener una experiencia similar. No sé si es porque todo terminó al fin o el hecho de que desde ese día no he vuelto a estar en completa oscuridad. Quiero aprovechar este vídeo para enviar unos saludos muy especiales. Un saludo muy especial a Poker 938. Un saludo muy especial a Luchi Gameplay. Un saludo para Tomás Rodríguez. Un saludo nuevamente para Diego Rodríguez. Y otro saludo para Cristian Quiroga. Si quieres que en el próximo vídeo te envíe un saludo, te invito para que entres a mi página de Facebook y le des compartir a la publicación marcada. Así yo miraré
quiénes son los que lo han compartido y en el próximo vídeo les enviaré un saludo. Si te gustó, dale pulgar arriba. No olvides compartirlo, me ayudarías mucho y suscríbete si quieres ver más vídeos así. Ya para despedirme te pido que estemos en contacto en Facebook, Instagram y Twitter como Profanador de Pesadillas.